¿Se ve la imagen? Sí, profesor, ahora sí. Ya. En la clase anterior mencioné que para entender las medidas de asociación teníamos que tener bien claro lo relacionado a medidas de frecuencia. Explicamos claramente cuáles eran la prevalencia y la incidencia. Especificamos que prevalencia había una sola y que incidencia habían dos, la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Vamos ahora a continuar sobre las medidas de asociación. Habíamos avanzado estas diapositivas, ¿recuerdan? Y aquí para... Bueno. ¿Qué se entiende por morbilidad? ¿Alguien tiene idea, claro, qué se entiende por morbilidad? Mencioné que cuando se pierde la salud, hay dos condiciones. Una, que el individuo se enferme, y la otra, que el individuo muera. Cuando nosotros hablamos de un individuo enfermo, estamos hablando de morbilidad. Entonces, sinónimo de enfermedad es morbilidad. Esta información es proveniente de los establecimientos de salud. Entonces, ¿quién me da información sobre la enfermedad de la población? Los diferentes establecimientos de salud. Las postas médicas, los centros de salud, los hospitales, las clínicas, etc. Se cuenta con los siguientes datos. Egresados hospitalarios, ¿ve? Consulta externa, datos de emergencia, vigilancia epidemiológica. Mencionamos en algún momento que cuando hablamos de vigilancia epidemiológica nos estamos refiriendo a obtención de información. Mortalidad. Mortalidad, su nombre lo indica. Mortalidad. Vean ustedes, término diferente. Claramente, acá se puede entender mortalidad, se refiere a muerte, pero no tanto a la población. ¿Cuál es la tasa de mortalidad en ICA el 2020? Entonces tenemos una cifra absoluta y también tenemos una cifra relativa. ¿Cuándo estamos hablando de una cifra absoluta? Les he comentado varias veces que la provincia de Ica tiene una población aproximada de 300.000 habitantes. De estos 300.000 habitantes que vivimos en Ica, ¿cuántos murieron el 2020? De los 300.000, murieron 2.000. Esa es una cifra absoluta. ¿Cuántos habitantes de la provincia de Ica murieron en el 2020? De los 300.000 habitantes, murieron 2.000. ¿Cuándo es una cifra relativa? Cuando dividimos 2.000 entre 300.000.
Y allí vamos a obtener la tasa de mortalidad de la provincia de Ica el 2020. Entonces, el resultado va a ser un indicador. ¿Ve? Y ese indicador, ¿para qué nos va a servir? Para muchas cosas. Uno de los principales usos de ese indicador es la comparación. Entonces, ¿dónde la tasa de mortalidad es mayor? ¿En la región Ica o en la región Huancavelica? ¿En la región Lima o en la región Ica? ¿En la región Arequipa o en la región Ica? Entonces sirve para comparar. Y de allí vamos a determinar que la mortalidad de la provincia de Ica es menor que la mortalidad de Huancavelica. ¿Ve? Entonces, ese es uno de los usos de la tasa de mortalidad. Esa información la vamos a obtener ¿de dónde? De los registros en la beneficencia, que controla los cementerios, y allí se va a determinar cuántos muertos ingresan por día al cementerio. Y ingresan 5, por decir, por día, promedio. 5 por 365 días, y allí vamos a obtener el número de muertes al año. Esa información que acabo de mencionar viene a ser parte de la vigilancia epidemiológica. No se olviden, vigilancia epidemiológica significa obtención de información. En este caso, ¿qué información? Del número de muertes en la provincia de Ica el 2020. La organización y evaluación de los servicios de salud. Entonces, si hay una buena organización, la mortalidad va a ser baja. Si hay una mala organización, la mortalidad va a ser alta. También nos va a permitir la evaluación de los servicios de salud. Si en un centro de salud hay muchas muertes o la tasa de mortalidad es alta, eso indica que el servicio que se presta en ese servicio de salud es deficiente, es mala, es pésimo. Pero si la tasa de mortalidad en esta posta, en esta clínica, en este centro de salud, en este hospital es baja, podemos decir que el de salud que se presta en esta posta, en este centro, en este hospital, es de buena calidad. También la tasa de mortalidad nos permite hacer un análisis de la situación de salud, como estamos mencionando. También la formulación y ejecución de políticas y programas de promoción y recuperación de la salud. Entonces, lo normal, Profesor, a ver, si profesor, tienen calculadora, he mencionado que en toda clase deben tener calculadora a la mano. A ver, mencioné que en Ica mueren en promedio 5 personas al día. ¿Cuántas mueren al año? A ver, multipliquen. El año tiene 365 días por 5 personas que mueren al día en promedio. ¿Cuánto sería la cifra? 1825. Ya, esa sería la mortalidad. ¿Y ese 1800 y pico sería una cifra absoluta o relativa? Una cifra absoluta, que es el número de muertes. ¿Cuánto es relativa? El resultado de 1800 y pico es entre 2000 por 100. Entonces, ese porcentaje va a ser una cifra relativa. Y este es un indicador. Entonces, ¿qué es mejor estadísticamente hablando? ¿Saber el número de muertes o saber el porcentaje o la tasa de muertes? ¿Qué es mejor a su criterio? ¿Qué es mejor epidemiológicamente hablando? ¿Saber el número de muertes en Ica en un año o saber la tasa de mortalidad de la provincia de Ica en un año? ¿Qué es mejor epidemiológicamente hablando? Mejor es la tasa de mortalidad. ¿Por qué? Porque ese es un indicador. Y uno de los usos de ese indicador es la comparación. Entonces, la tasa de mortalidad de Ica es menor que la tasa de mortalidad de Puno. Es menor que la tasa de mortalidad de Ayacucho. Pero es mayor que la tasa de mortalidad del Callao. Entonces me sirve para comparar. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, a ver, si los resultados indican que la tasa de mortalidad es alta, entonces tengo que tomar políticas, pues mira, políticas que conlleven a que la tasa de mortalidad en Ica disminuya. ¿Por qué? Porque es una vergüenza, pues. ¿Cómo pueden morir tantas personas? Eso indica que el servicio de salud es pésimo. ¿Qué debo hacer? Más postas,
más centros de salud, mayor personal, los recursos humanos muy escasos, de escasa calidad, no hay medicamentos. Entonces voy a tomar políticas que permitan que la tasa de mortalidad disminuya. También permite determinar las prioridades de inversiones en salud, ¿ve? Ya sea contratar más personal de recursos humanos, ya sea construir más postas, ya sea construir más centros de salud, más hospitales, y que estos centros tengan medicamentos y equipamiento adecuado. Entonces, para eso sirve esta cifra, tasa de mortalidad. Profesor, Estudiemos ahora profesor, las disculpe, medidas de situación que debe ser lo que profesor, estudiamos en la clase anterior, pero por falta de tiempo no pudimos alcanzar el tema de la clase de la semana anterior, que son medidas de asociación. Estas medidas son bastante útiles en tesis. Ahora que ustedes están próximos a egresar, muchas veces, por ejemplo, recuerdo, a ver, en el año 1982, exactamente, en el año 1982, se dio la ley 23733. Y en esa ley daba el bachillerato automático a todos los egresados. Y en esa ley se establecía que para obtener el título profesional debía ser mediante tesis o trabajo de investigación, que es lo mismo. Una de las razones, una de las explicaciones, uno de los fundamentos por la cual se eliminó los trabajos de investigación para el bachillerato era su alto costo y la imposibilidad de muchos estudiantes de acceder a realizar una investigación por escasez de recursos económicos. Cuando uno sabe poco de investigación, uno le da la razón. Ah, sí, efectivamente. Las tesis son caras, largas, tediosas. Entonces, mejor no hay que hacer tesis. Ahora, con la experiencia que tengo como profesor, como docente universitario, puedo desmentir ese argumento. Indicar claramente que ese argumento no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque hay algunas tesis, hay algunos proyectos de investigación que sí, efectivamente, requieren muchos recursos económicos, pero hay algunos que no. Hay algunas tesis que son muy complejas y que requiere bastante tiempo para desarrollarlas, es cierto. Pero también es cierto que hay otras tesis que no, que son sencillas, que duran poco tiempo y que son fáciles de realizar. ¿Cuáles son? Las medidas de frecuencia que ya estudiamos, ¿ve? Realizando la medida de frecuencia, determinando la tasa de prevalencia de tuberculosis en Parcona. Ya tenemos una tesis que dura 4 meses y que su costo es mínimo, mínimo, y es sencilla y es fácil de realizar. Tasa de prevalencia de dengue en Parcona, 21, sencillísimo, y tiene valor científico si es bien desarrollada, y sirve para obtener el bachiller, también para obtener el título profesional. Otras medidas que nos permiten realizar trabajo de investigación son las medidas de asociación. Estas medidas de asociación también son sencillas. ¿Y qué comparo? A ver, la tasa de prevalencia de dengue del distrito de Parcona en el 2020, el resultado, ¿es un indicador, sí o no? La tasa de prevalencia del dengue en el distrito de Parcona en el 2020, el resultado, la tasa obtenida, ¿es un indicador, sí o no? Sí, profesor. Sí, sí es un indicador. Y esa tasa de prevalencia del distrito de Parcona del dengue del 2020, ¿la puedo comparar con la tasa de prevalencia de dengue del distrito de La Tinguina del 2020, sí o no? Respondan. sí, profesor. Acabo de repetir constantemente, los indicadores sirven para comparar. Y la tasa de prevalencia del dengue en el distrito de Parcona en 2020 es un indicador. Y la tasa del dengue
o la tasa de prevalencia del dengue en el distrito de Latiguini en el 2020 es otro indicador. Y puedo comparar. Entonces, ¿dónde es más alta tasa de prevalencia del dengue de 2020? ¿En Parcón o en Tinguiña? Comparo. El resultado que se obtuvo en la tasa de prevalencia del dengue en Parcona con la tasa de prevalencia de Tinguiña. Pero esa comparación, presten atención, la puedo hacer de dos maneras. Esa comparación la puedo hacer de dos maneras. ¿De qué manera? Restando. Es decir, estableciendo la diferencia. A ver, hipotéticamente, la tasa de prevalencia de dengue en el distrito de Parcón en el 2020 fue 5,2%. Y la tasa de prevalencia de dengue en el distrito de Latiguini en el 2020 fue 4,8%. Facilito. Resto. Establezco. ¿Cuál es la prevalencia más alta, en Parcona o en Tinguiña? Repito. La tasa de prevalencia en Parcona, 5,2%. Tinguiña, 4,8%. ¿Qué tasa es más alta, en Parcona o en Tinguiña? En Parcona. De Parcona. En Parcona. ¿Y cuál es la diferencia exacta entre ambas tasas? En 0,4%. Entonces se dice, la tasa de prevalencia el 2020 en Parcona es más alta en 0,4% que el de Latiguini. Miren la interpretación. Es más alta en 0,4% que la tasa de prevalencia del dengue de Latiguini el 2020. ¿Ya? A ver, ¿puedo emplear el término mayor? Puedo decir, la tasa de prevalencia del dengue en Parcona el 2020 es 0,4% mayor que la tasa de prevalencia. Ya, bueno. Las medidas de asociación son comparaciones de incidencia de la enfermedad en las personas expuestas respecto a las no expuestas. ¿Ves? Los dos grupos que les decía. ¿Qué comparo? Un grupo expuesto a un factor de riesgo con otro grupo no expuesta a ese factor de riesgo. Estas medidas permiten realizar inferencias cuando se pueden evaluar mediante una función estadística. ¿Qué se entiende por inferencia? ¿Qué se entiende por inferencia? Estas medidas permiten realizar razonamientos, deducciones, inferencias, es lo mismo. Deducir, inferir, razonar, son sinónimos. Las medidas de asociación más sólidas se calculan utilizando la incidencia, por ser la más confiable en términos de temporalidad. Entonces, ¿se pueden hallar, determinar medidas de prevalencia? Sí. Pero ¿qué es más conveniente? Si yo quiero hacer dos comparaciones, ¿medidas de prevalencia o medidas de incidencia? Medidas de incidencia. Es más recomendable. Revisión de diseño de estudio en ensayo clínico. A ver, ¿han escuchado ustedes este término? ¿Quién me responde? Aquí este término. Ensayo clínico. ¿Han escuchado en estos tiempos que se habla mucho? ¿Alguien ha escuchado este término? Sí. Sí. ¿Y para Durante qué? la pandemia lo mencionaron mucho. Ya, ¿en qué circunstancia o qué han entendido ustedes cuando escuchan ese término? A ver, ¿alguien me puede explicar el significado de esta frase? Ya. Ensayo clínico viene a ser un diseño de investigación, un tipo de investigación observacional descriptiva. Estos ensayos o estos diseños de investigación se aplican cuando uno quiere probar vacunas. Entonces, la vacuna que yo he elaborado, para medir su efectividad o no, tengo que probarla en grupos de poblaciones grandes. ¿Cuántos? Un grupo de 10.000 personas, donde a esas 10.000 les voy a aplicar la vacuna que yo he
inventado, elaborado, y a otro grupo de 10.000 personas también les voy a poner un placebo, agua estilada, simplemente. Al cabo de una semana, 15 días, 20 días, un mes, evalúo a ambos grupos qué nivel de inmunoglobulinas se ha logrado obtener en aquellos que apliqué la vacuna y qué nivel de inmunoglobulinas tiene aquellas personas donde no apliqué ninguna vacuna, lo que le apliqué fue un placebo, agua estilada, por decir. Ejemplo de ensayo clínico. Y al cabo de la evaluación de las 10.000 personas donde inyecté la vacuna que estoy probando, donde se ha determinado que la mayoría de personas tiene una protección de un 70%, de un 80%, de un 90%, ya está terminado el estudio. Yo puedo afirmar, la vacuna que he producido tiene una protección en la población de un 70%, 90%, 95%. Entonces, por ejemplo, a la primera vacuna que se empleó en Perú, la Sinopharm, se decía que tenía una protección de un 60-70%. En cambio, la Pfizer tenía una protección de un 95%. Es obvio, ¿ve? Esos son indicadores. Al cabo de este ensayo clínico, ya yo tengo dos indicadores. ¿Qué indicadores? Los niveles de inmunoglobulina usando una vacuna, la Sinopharm, 70%, y el otro usando la Pfizer, 95%. Entonces ahora facilito. ¿Cuál debo usar? Respóndanme. ¿La Sinopharm o la Pfizer? Pfizer, ¿Por qué? porque tiene mayor tasa Capacidad de de efectividad. protección. Mayor capacidad de protección. Entonces, ese ensayo clínico hace en un periodo de 6 meses. No es que yo aplico ahorita todo y ya está. No, 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 un momentito. Entonces tiene sus pautas, sus normas de cómo debe realizarse. Y es esa la razón por la cual producir la vacuna no es de que yo la produzca ahorita y ya, la uso. No, no, no. No es así. ¿Ya? Entonces, miren, en el ensayo clínico tenemos una población, dos poblaciones, el grupo expuesto y el grupo no expuesto. ¿Cuál es el grupo expuesto? A ver, la población acá del grupo expuesto, aquellos que se le va a aplicar la vacuna que estoy midiendo, la vacuna que estoy probando. Y el otro grupo poblacional es aquellas donde voy a usar el placebo. Entonces, la distribución, la aplicación de o los 10.000 que van a formar parte de los expuestos, los 10.000, de los no expuestos, como siempre, tiene que distribuirse de una manera aleatoria, al azar. Entonces, ¿a quién? Ahí está el grupo expuesto, ¿ve? Un grupo, una población, y el grupo no expuesto. Siempre voy a hacer asociaciones, tengo que comparar la tasa de incidencia del grupo expuesto con la tasa de incidencia del grupo no expuesto. Entonces, de aquí, de los 10.000 expuestos a un factor de riesgo, van a haber un grupo donde van a sufrir o padecer la enfermedad y el otro grupo sano, que nunca sufrió la enfermedad. Igualito voy a tener en el grupo B, un grupo donde se enfermaron y otro grupo donde no se enfermaron. ¿Ve? Les puse el ejemplo en la clase anterior. Comparé dos grupos, el grupo de fumadores con el grupo no fumadores. ¿Cuántos se enfermaron de los 10.000 fumadores? 120 en 20 años, de cáncer a la vía respiratoria. ¿Cuántos se enfermaron de cáncer de la vía respiratoria en los no fumadores? 4. 4. Pero igual, se enferman, siempre en ambos grupos se enferman. No porque no fumó, ya ninguno se va a enfermar. No, 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 no. No es así. Se enferman también, sino que miren la diferencia. De 10.000 en 20 años, 120 sufrieron cáncer a la vía respiratoria, los fumadores. Y de los 10.000 no fumadores, solo 4 se enfermaron. ¿Ve? Entonces la diferencia es sin enfermedad en ambos grupos. ¿Ya? Cohorte es otro diseño que se practica mucho en epidemiología. Estos diseños, el ensayo clínico por un lado y el de cohorte por otro lado, son
diseños analíticos. En cambio, determinar solo prevalencia y solo incidencia son diseños descriptivos observacionales, nada más. Este no es descriptivo. Este cohorte y el ensayo clínico son analíticos. Igual, tenemos la población y aquí sin distribución aleatoria. Miren, acá sí selecciono a mi antojo, a mi gusto, a mi criterio. El grupo expuesto, el grupo no expuesto. Entonces, miren aquí, en los estudios de cohorte no hay distribución aleatoria. Entonces, yo escojo a los que más me simpatizan. ¿Ve? O tengo un criterio para seleccionar. Entonces, un grupo expuesto al factor de riesgo y el otro no expuesto a ese mismo factor de riesgo. Igual, siempre los resultados van a ser igual. Un grupo que sufrió la enfermedad y el otro que no sufrió la enfermedad. En ambos grupos. Un grupo que, a pesar de no estar expuesto al factor de riesgo, también se enferma, y el otro grupo que no padece la enfermedad. Casos y controles es otro diseño que se practica también en enfermedades raras o escasas, en epidemiología. Aquí, desde que empieza el estudio, ya yo sé cuántos enfermos hubieron. Y también sé el número de controles que van a participar. Mientras que, miren acá, empiezan sanos. Y al final del estudio, recién sé cuántos se enfermaron y cuántos no se enfermaron. En el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. Y esto es lo normal. Esto es lo normal. Miren acá, en un ensayo clínico, población, distribución aleatoria, y todos están sanos aquí, todos están sanos. Y después del estudio al final, ya yo sé cuántos se enfermaron del grupo expuesto y cuántos no se enfermaron del grupo expuesto. Igual acá. ¿Ve? Perdón. En el grupo no expuesto, cuántos se enfermaron y cuántos no se enfermaron. Eso es lo normal. En este diseño de casos y controles se empieza por lo inverso. Cuando empiezo el estudio ya yo sé cuántas personas se enfermaron y cuántas personas sanas van a participar en el estudio. Entonces ya cuántas tienen la enfermedad, cuántas no tienen la enfermedad. Y al final voy a determinar quiénes se expusieron al factor de riesgo en el grupo de casos enfermos y cuántos en el grupo control. Y de esa manera obtengo indicadores, que son los resultados. Propósito común de los diseños, de los varios que hemos mencionado, que, repito, se practican con bastante frecuencia en epidemiología. Sin importar el diseño, el objetivo es determinar si hay un exceso de riesgo o si existe una reducción de riesgo de una enfermedad. Este riesgo de enfermedad se debe asociar a una exposición o característica. Entonces, ahí la importancia de asociación, medida de asociación. ¿Asociación a qué? A un factor de riesgo que pueda ser responsable de una enfermedad. A ver si están entendiendo. Renato. Sí, profesor. La enfermedad en la pandemia actual de coronavirus, ¿cuál es el principal factor de riesgo para que podamos adquirir la enfermedad? Bueno, el principal factor de riesgo es contacto con personas que tienen la enfermedad. Ya, ese es un factor de riesgo. Sí. Es un factor, pero para mí no es el principal. El principal es infectarme del coronavirus, o infectarme del virus. ¿Ya? Yeah. Ahora, aparte de este que he mencionado, hay otros factores de riesgo. Uno de ellos tú lo has mencionado. Hay varios que ya se conocen hasta la saciedad. No lavarse las manos frecuentemente. 1. No respetar el distanciamiento social. 2. No usar máscara. 3. ¿Ve? Esos vienen a ser factores de riesgo. Si yo no uso máscara, hay mayor... ¿cuál sería el término? ¿Hay mayor capacidad de enfermarme? Claro que sí. Si yo no me lavo las manos frecuentemente, ¿hay mayor oportunidad de enfermarme? Claro que sí. Si yo no respeto el distanciamiento social,
¿Es mayor? Claro que sí. Si yo no quiero enfermarme, ¿qué debo hacer? Si yo no quiero enfermarme, ¿qué debo hacer? Tomar las medidas de prevención necesarias. En este caso, específicamente, usar máscaras. 1, respetar el distanciamiento social. 2, y lavarme la mano con bastante frecuencia. ¿Ve? De esa manera estoy tomando medidas de prevención. ¿Ya? Este riesgo de enfermedad se debe asociar a una exposición, ¿ve? Al factor de riesgo o a las características del germen o patógeno. Definición de riesgo. ¿Qué es riesgo? Es la probabilidad de que se produzca un acontecimiento. Entonces, ¿pero eso he medido? Claro que sí. ¿Por qué debe usar máscara en el coronavirus? Porque se han hecho trabajos de investigación donde de cada 100 personas que no usaron máscara, se enfermaron 40. En cambio, aquellos que, de 100 personas que usaron máscara, se enfermaron 10. ¿Qué se recomienda? ¿Usar máscara o no usar máscara? Si Usar usando mascarilla. máscara se enferman 10 y no usando se enferman 40, ¿qué debo hacer? Usar mascarilla. Usar máscara. Entonces, para eso sirven estos trabajos. Ah, no, que si usas máscara ninguno se va a enfermar. No, 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 no es así. Ya han visto. En el grupo expuesto, en un grupo, siempre en ambos hay enfermos y no enfermos. En ambos, siempre, siempre. No se olviden eso. Vamos a repetir. ¿Ve? Ahí está. ¿Ve? En ambos grupos, en el expuesto, un grupo enfermo que sufre una enfermedad y el otro que no. En el otro también igualito, ¿ve? En el no expuesto. Igual, un grupo se enfermó y el otro grupo no se enfermó. Siempre se va a dar ese resultado. Ejemplos de riesgo: la aparición de una enfermedad o el desencadenamiento de la muerte. Estos dos ejemplos se han producido con el coronavirus, ¿sí o no? Estos dos ejemplos se han producido con el coronavirus, ¿sí o no? Sí, profesor. Lógico. La aparición de la enfermedad de un momento a otro que afectó a todo el mundo. Y el desencadenamiento de una gran cantidad de personas muertas. Una gran cantidad de personas muertas. Riesgo absoluto. La incidencia de una enfermedad en una población se denomina riesgo absoluto. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos? Así puntualmente. De 300.000 habitantes de Ica. ¿Cuántos se enfermaron diario en la ola alta o en la primera ola? Se enfermaron, por decir, diario. Diario se enfermaron 20. ¿Ves? En esos 30, 40 días de la primera ola. Eso es, esos 40 diarios, ¿es una cifra absoluta o relativa? A ver, otro vez más. Esos 40 que se enfermaron de coronavirus al día en la ola alta, en la etapa de ola alta, ¿es una cifra absoluta o relativa? Absoluta. Absoluta. Definitivamente absoluta. ¿Cuándo será relativa entre el total de pacientes que asistieron al hospital? ¿Todos los que asistieron estaban enfermos de coronavirus? No, no. Asistieron 200. De los 200, ¿cuántos estaban enfermos de coronavirus? 40. Entonces, ¿cómo determino la cifra relativa? A ver si alguien está siguiendo la explicación. ¿Cómo determino el riesgo relativo? Porque el riesgo absoluto es 40 de los 200 que asisten diario. 40. Ese es un riesgo absoluto. ¿Cuándo es riesgo relativo? De los 40 dividido entre 200. ¿Cuánto sería? A ver, 40 entre 200. 0.2. ¿Por 100? ¿Por 100? 20. 20%, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, 40 entre 200, 0.2 por 100, 20. Ya, 20%, porque lo multiplicaste por 100, se expresa en porcentaje. Entonces,
Ese es riesgo relativo. A ver, ¿se han entendido? En el ejemplo que estamos tratando. ¿Cuál es el riesgo absoluto? Lo dijo su compañero, lo dijo bien claro. ¿No usar mascarilla? Su compañera lo mencionó. El riesgo absoluto es 40 de 200. 200 llegaron al hospital. De los 200, Profesor, es que se le está entrecortando y no 40 se, es riesgo absoluto. ¿Cuándo no es se riesgo escucha a relativo? veces. ¿Ya? ¿Cómo? No te entendí, Renato. Se le está entrecortando y a veces se queda la pantalla y usted no se le escucha lo que está hablando. Ah, tienes que... Ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, el riesgo absoluto es 40 de 200. Ese es riesgo absoluto. Y riesgo relativo viene a ser 40 entre 200 por 100. Igual 20%. ¿Ve? Entonces, riesgo absoluto 40 y el riesgo relativo 20%. Puede indicar la Profesor, magnitud del riesgo. Sí. ¿Se pasó el profesor, tiempo? Sí, te una escucho. pregunta. ¿Existe una fórmula para hallar la tasa de mortalidad según el tipo de causa en un periodo de tiempo determinado? Fórmula bien sencillo. ¿Cuántos morían al día en Ica? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos mueren en Ica por día en promedio? Yo estoy hablando de más. Cinco 2000. personas al día. ¿Cuántos días tiene el año? 365. 365 por 5, ¿cuánto se obtuvo? ¿Cuánto se obtuvo? 1825. 1825. Esa es una tasa bruta. Y esa es la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? 5, La de la tasa absoluta. claro. 5 por 365, ¿ya? Y obtener 1825. Esa es una tasa bruta. Una Profesor, tasa ¿y yo lo bruta. puedo hacer por Sí, mes? En mi claro, periodo de tiempo por mes. O sea, claro, daría los días del mes, dependiendo de cada mes, claro, porque uno claro. 30. Lógico. Entonces, ¿cómo hallarías la tasa de mortalidad por mes? A ver. ¿Cómo hallarías la tasa de mortalidad por mes? Por ejemplo, del mes de noviembre, ¿Ya? ¿Cómo? Facilito. ¿Cuántos días tiene noviembre? 30. Sería 5 por 30. Exacto. Y ya está. Y esta es una tasa específica. Este ejemplo que tú has dado es una tasa específica. Entonces, por mes, la mortandad o la tasa de mortandad es tanto en enero, tanto en febrero, tanto en octubre, tanto en noviembre. Esa es una tasa específica. También, otra tasa específica. De los 1825, ¿cuántos fueron hombres? ¿Cuántos fueron mujeres? ¿Ve? Entonces, ya. De los 5 que morían diario, 3 eran varones, 2 eran mujeres. Entonces, al final determino ya la tasa de prevalencia de hombres y la tasa de mortandad de mujeres. Y esta tasa de mortandad de hombres es una tasa específica. Y la tasa de mortandad de mujeres también es una tasa específica. A ver, ¿cuánto es 3 por 365? 3 por 365, ¿cuánto es? 1095. Ya, entonces, no, ¿seguro? Ah, está bien. 1095. Esa, ¿cómo se interpreta? De los 1825, de las 1825 personas que fallecieron en el 2020,
1095 fueron varones. 1095 fueron varones. Y estas dos cifras, 1095 por un lado y 1825, ¿qué cifras son? Absolutas, relativas. Con esto terminamos. Absoluta, profesor. Absolutas, absolutas. ¿Cómo determino las cifras relativas? Divido 25 sobre 300.000 por 100. Esa es una fórmula. Miren la fórmula, miren la fórmula. 1825, que es el número de muertes, sobre 300.000, que es el total de la población, por 100. De esta manera establezco la tasa de mortalidad. Respóndanme, respóndanme. ¿Tasa de mortalidad bruta o específica? ¿Quién me responde? Con esta fórmula y resolviendo como he indicado, dividiendo 1825 entre 300.000 por 100, de esa manera he obtenido una tasa de mortalidad bruta o específica. Bruta, bruta. ¿Ve? Y si yo obtengo 1095 entre 150.000, ¿cuánto sería? A ver. 1095 entre 150.000 hombres, ¿cuánto sería? ¿1095 entre 350.000? No, 150.000. Oh. 7.3 por 10 a la menos 3 sería 0.007. Ya, por 100. $0.73. Ya, Sí, entonces 0.73. la tasa de mortalidad en varones en ICA es 0,73%. Esta de aquí, este resultado es absoluto o relativo. Relativo, profesor. Es relativo. Y esta es la mortandad en varones. Y lo compararían con la mortandad en mujeres, con la tasa de mortalidad en mujeres. ¿Ve? Que debe ser no 1095, sino debe ser 715 más o menos. Entre 300.000. Y van a ver que hay una diferencia. Donde comparo, siempre comparo. ¿Cuál es la tasa de mortalidad mayor? ¿En hombres o mujeres? En hombres. ¿Ve? Para eso sirve. Bueno, continuamos la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Espero que me hayan entendido. Y como siempre, esta tecnología todavía no la llego a dominar. Me domina la tecnología.